Había ganado él un concurso para vivir en los bajos de Bellas Artes, que allá hay unos habituarios para estudiantes que por sus comportamientos, por sus calificaciones lo merezcan. Y ahí él estuvo hasta que se casó con una jalapeña. Muy pequeños nos separaron. Mis hermanos mayores se fueron a Veracruz. Primero en México estudiaron ellos, fueron compañeros de Lucio Blanco, ¿no? los guerrerenses, de una escuela militarizada para chiquillos. Ya viviendo aquí, le salió lo artista y se fue a Veracruz a estudiar en el IMBA, donde está el edificio Trigueros. Ahí estaba arriba la Escuela de Bellas Artes. Era una persona muy callada, no era nada soberbio, nunca hablaba de él, vaya de su capacidad que tenía, de su don, de su reconocimiento, nunca hablaba de eso a menos que uno le preguntara. Él era tornero del ferrocarril, esa era su chamba, y la escuela iba todos los días, todas las tardes, a veces hasta saliendo de la escuela en la madrugada, se iba ya al trabajo, al ferrocarril, en la Casa Redonda, en los talleres. Viene la huelga de Vallejo y él no estaba a gusto que atrás de él estuviera un soldado con un fusil, ¿no? Viendo a ver qué hacía, no fuera a hacer una bomba en el torno. Y eso hizo que él pidiera su liquidación. Aquí en Córdoba conoció al maestro Trujillo. A mí me dio clases de dibujo y modelado en la SBAU. Buen pintor. Por ahí hay algunos, le gustaban mucho los paisajes, paisajista. Y platicaba mucho con mi hermano Rafael, y era el que lo animaba que se fuera a estudiar. Pues me gustaba platicar con él porque pues era un artista, ¿no? Y te platicaba cosas, pues muchas cosas que él sentía. Por ejemplo, que quería hacer una casa en el camino de Coatepec a Jalapa. Creo que hay un cerro muy grande, no sé qué, y quería hacer una casa adentro de escarbar la roca y cosas así, ¿no? Y todo el mundo decía, está loco ese cuate, ¿no? Estando en Orizaba, en la secundaria, siempre sacó los primeros lugares en la escuela de dibujo y modelado. Entonces sus maestros decían, vete a una escuela donde puedas avanzar. Quería aprovechar el agua que llovía y hacer no sé qué tantas cosas, de ahí tomar energía y todo eso. Fue muy reconocido por Ramírez Vázquez. La prueba está que cuando la Olimpiada colaboró con Ramírez Vázquez haciendo la maqueta del Estadio Olímpico. Los pebeteros que hay aquí en todo México, el recorrido de la antorcha, desde Veracruz hasta México, él los hizo. Inclusive el pebetero del Estadio Olímpico, él lo diseñó. Pero él no hablaba nada, o sea, no era capaz de menospreciar a nadie. Cuando se le preguntaba, entonces sí, así era su personalidad, muy callado y muy... Por ejemplo, si quería oír música clásica, él que no le pusiera, no, eso tiene batería y tiene ritmo, no, a mí ponme música clásica. Esa era su personalidad. Estuvo en Italia, estuvo en Francia, estuvo en Japón. Inclusive dio clases en la Sorbona de talla. Él tenía la piedra y con el martillo empezaba a quitarle pedazos. Ya casi tenía la figura, ya nomás detallaba con el cincel. Y él descubrió aquí en la Sierra de Zongolica el mármol negro. Está lleno de mármol negro, Zongolica. Y mandaba por él en camiones, le llevaban su mármol a México. Y cada vez que venía de México me platicaba ciertas cosas, anécdotas o detalles que inclusive muchas veces me invitaba, vete conmigo a México, te voy a presentar gente importante para que te vayas a estudiar allá y para que veas cine de arte, y siempre me hablaba de eso y pues nunca tuve oportunidad de eso. Recuerdo que en California hay un Cristo. El modelo, el señor que le posaba, era un anciano de más de 90 años y lo veía uno, lo amarraban en la cruz, ahí aguantaba 8 o 10 horas. Y ya después me dijo el por qué estaba tan fuerte. Nunca había comido carne. Yugoslavia hizo una figura de Tito, en vida de Tito. Y aquí en México, en la Esmeralda,
la Escuela de Escultura y de Pintura, cuando estuvo por el Panteón de los Hombres Ilustres, Héroes, en Héroes, la calle de Héroes. Ahí trabajó él como maestro. Fue egresado de esa escuela. En el Museo de Antropología, él fue el director de escultura del museo. Y de todas las piezas que hay ahí en la entrada, se ve enseguida cuando empieza la conquista de Tenochtitlán, cuando llegan las tribus nahuatlacas, algo así. Él hace todas esas remembranzas. Inclusive hizo unos mamuts, están unos aborígenes con lanzas, con flechas. En una ocasión estábamos en un restaurante aquí en el centro, varios amigos, y entre ellos estaba un maestro de Córdoba que se apellida Sordo, que es muy culto, ese profesor. Y estábamos platicando y Rafael estaba sentado con nosotros. Y en esa ocasión, pues el maestro, como hablaba mucho y tenía mucho conocimiento, empezó a hablar del Museo de Antropología. No, que yo fui al Museo de Antropología y que hay unas obras ahí, y habló de unos mamuts. Dice, y lo que más me gustó del museo es que hay unos mamuts de tamaño natural en un foso y que están hechos de un material, no sé qué material dijo, ¿no? Sintético, no sé qué. Y entonces le contesta a Rafael, dice, no maestro, esos mamuts no eran de ese material, eran de tal material. Y él decía al profesor, no, pues ¿cómo no van a ser de ese material si yo estuve ahí? Decía, no, están hechos de tal material. No, puede ser. Le digo, cabrón, ¿cómo le dices a él si él los hizo? ¿Cómo le vas a...? Y se queda sorprendido el maestro, ¿no? Dice, ¿cómo? Le digo, el señor, él hizo los mamuts. Y dice Rafael, no los hice yo. Dice, los hicieron mis alumnos porque él daba cátedra en la UNAM en México. Fui a su coche y traje un libro del Museo de Antropología y ahí sale él, ¿no? Cuando está esculpiendo. Vaya, fue una anécdota porque imagínate, le quería enseñar de qué estaba hecho cuando él los había hecho, ¿no? Ayudaban a mi hermano para que les hiciera copias de figuras palmarias, de algunas piezas del museo que querían, iba y sacaba las copias con piedra, procurando que fuera de la misma clase. Y para don Rogelio de la Selva, dueño del Casino de la Selva en Cuernavaca, del hotel ese muy famoso que fue, a él hizo algunas figuras, entre ellas un Zapata. No lo conocía, mucha gente no lo conocía, porque te digo, él no estuvo aquí mucho, siempre estuvo becado. En Japón eso no está la mayoría, debe haber unas 60 tallas. Se casó con una japonesa, y entonces allá él compró, en una islita compró un pedazo y ahí tenía su taller. Entonces allá se dedicó a tallar, porque cuando tallaba acá y se llevaba las piezas para exhibirlas allá y a ver si le salía algún cliente, para salir tenía que pagarle a Hacienda el valor, iba a un valuador y pagarle impuesto. Y a los artistas los castigan mucho. Pues él estuvo casado con una japonesa, una señora japonesa, y tenía muchos amigos que eran yogis o de ideas orientales, ¿no? O de religión o de esas cosas. Y entonces él se metió mucho a eso porque su mujer era yogi, según tengo entendido. Hizo una talla para una alegoría al volcán muy famoso de Japón. Dice, mira, estaba yo trabajando allá porque me gustaba estar aparte, solo, a donde pudiera trabajar, porque me encargaron unos trabajos allá. Y se iba a, ¿se cuenta? Una cabaña, junto a un lago. Se llama El Abrazo porque son dos pueblos que se funden por amistad. Japón primero le brindó amistad y protección a unos pescadores hace creo no sé cuántos siglos. En Japón, que llegaron a esa punta donde está ahora el monumento ese. Ahí los rescataron los japoneses. De ahí nace la hermandad, creo que 400 años, algo así, de México-Japón. Y entonces, en ese lago estaba solo, pero había vecinos lejos, de gente humilde. Y llegaba un niño, como de unos 6, 7 años, pues él no hablaba el idioma japonés, ¿no? Tenía intérprete, pero en esas ocasiones estaba solo, entonces llegaba el niño y se entendían, y siempre le daba dulces o le daba algo de comer, y el niño todos los días iba a verlo, ¿no? Cómo trabajaba. Y en una ocasión se le ocurre llevarlo al pueblo, le pidió permiso por medio del intérprete a la familia que si le daban permiso para que le comprara unos pantalones o ciertas cosas al niño, y se lo llevó. Dice, pero entonces vimos una tienda de cristalería, de cristal cortado y todo eso, que en una tienda muy bonita,
Y entré a ver y entró el niño, dice, y en eso por ahí quién sabe qué tira el niño, un cristal, y se rompe, dice, y mi impulso fue y lo regaño y le digo en mi idioma, ¿no? En español, y el niño se pone a llorar. Y en esa ocasión dice, pues le dije, no sé qué sentí, y tira lo que quieras, y empezó a tirar objetos, ¿no? Porque según él me dijo que, es que mira Jaime, en ese momento yo le vi la muerte al niño. Por medio del intérprete les dijo que por favor lo cuidaran, que no lo dejaran que anduviera junto al lago, que tuvieran mucho cuidado con él porque era muy inquieto, etcétera, ¿no? Entonces, recuerdo que me dijo que se vino muy preocupado, y cuando iba a tomar el avión para salir, le hablaron por teléfono que se había ahogado el niño. Entonces, ese tipo de cosas, te digo, no sé si sean reales, pero me las platicaba muy consciente él. Y de mis hermanos, pues, como todos los hermanos, siempre nos agarramos del moco, pero siempre he guardado gratos recuerdos de ellos. Él venía y se ponía a dibujar ahí en el parque, se iba a la barranca, allá por adelante del panteón. Ahí conoció a Walt Disney, que se hospedaba en el Hotel Rosalindo. Creo que cada año, cada 2 años venía Walt Disney a hospedarse y a hacer sus dibujos en el campo, en una bicicleta. Y ahí se conoció con Rafael. Y a Rafael hasta que le corregía algunas cosas. A mí me lastimó mucho su muerte porque nos vimos todavía el día 10 de mayo con mi mamá aquí, el 9, el 10, el 11 lo llevé a la DO, ya no debía manejar él, andaba mal también, su diabetes. Y me habla el 15 del Día del Maestro. Quedamos que vendría el Día del Maestro para llevar a mi mamá maestra, llevarla a Veracruz a comer. Y mi mamá luchó mucho. Mi hermano estuvo aquí y venía a ver a ella y iban a veces al parque, al templo, pues mi mamá siempre fue muy de la Iglesia Católica. Pero lo que más logré fue que, más que hermanos, nos tratamos siempre como amigos.